La cotidiana manifestación actual de Dios. Un famoso equilibrista tendió un cable de acero entre dos altos edificios y caminó sobre él de un edificio al otro. Después preguntó: ¿quiénes creen que puedo caminar por el cable de un extremo al otro llevando una carretilla de albañil? Toda la gente respondió entusiasmada: ¡sí puedes, sí puedes! Enseguida caminó sobre el cable de un edificio al otro y al llegar al otro extremo preguntó: ¿quiénes creen que puedo volver a caminar sobre el cable empujando otra vez la carretilla, pero ahora llevando a una persona dentro de ella? La gente respondió inmediatamente: ¡claro que puedes! ¡Eres un magnífico equilibrista! ¡Sí, sí, sí puedes! Entonces el equilibrista hizo una invitación: necesito un voluntario o voluntaria para que viaje en la carretilla conmigo. ¿Quién se ofrece? La multitud quedó en silencio. Así pasa con Dios. Grandes multitudes le alaban y le aclaman cada fin de semana, pero son muy pocos los que se atreven a confiar realmente en Él. Grandes multitudes de cristianos proclaman: Dios es todopoderoso, Dios es fiel, Dios es santo, 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 Dios está aquí. Pero cuando vienen las diversas pruebas que suelen venirnos a todos en diferentes momentos, son muy pocas las personas que dicen de Dios como dijo Job: he aquí, aunque Él me matare, en Él le esperaré. Job 13:15. Una de las razones para nuestra débil fe es el débil conocimiento que tenemos de la intervención práctica de Dios en nuestras vidas cotidianas. Por eso, este mensaje tiene el propósito de recordar a unos y enseñar a otros que nuestra relación con Dios es una relación verdaderamente práctica. Primero veremos que Dios habla hoy y se le puede escuchar. Es cierto que el abuso de la frase Dios me dijo, ha llegado a muchos cristianos o pseudocristianos a engañarse y engañar a otros muchas veces con dolo. También es cierto que ante esa mala actitud, muchos cristianos genuinos han ido al otro extremo de creer y enseñar que en la actualidad Dios ya no se comunica de manera personal con los creyentes. Sin embargo, como en todos los casos, la verdad sobre el tema de que si Dios habla o no en la actualidad, solamente la podemos encontrar en la Biblia. Y los cristianos no solamente hemos de encontrar soporte para nuestra fe en el Antiguo Testamento, sino también y principalmente en el Nuevo Testamento. Dios siempre ha buscado la comunicación con el ser humano. Inciso A. Habló a Adán y Eva en el Edén. Número 1. Antes de la caída. La Biblia dice en Génesis 2, 16 y 17: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Número 2, inciso 2.
Después de la caída, también habló al hombre. Y Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Según Génesis 3:9. Inciso B. Habló a los hebreos las enseñanzas que dieron forma al canon del Antiguo Testamento. En Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, eso dice, habló durante el ministerio terrenal del Señor Jesús. Este es el inciso C. Habló durante el ministerio terrenal del Señor Jesús. Dice la Biblia en Hebreos 1, versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Está hablando del Señor Jesús. Inciso D. Habla después de la ascensión de Cristo por medio del Espíritu Santo. Inciso 1. El Espíritu Santo hace labor de convencimiento en los no cristianos. La Biblia dice en Juan 16:8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cómo convencería a alguien sin una manera de comunicarse? Inciso 2. El Espíritu Santo enseña a los creyentes y les recuerda las enseñanzas de Cristo. Dice la Biblia en Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Cómo haría eso sin hablar? No podría. Y número 3. Jesús dijo claramente que el Espíritu Santo hablaría. En San Juan 16:13, Evangelio de San Juan 16:13, dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Inciso 4. El Espíritu Santo dirige la obra evangelística. Dice la Biblia en Hechos 8:29. El Espíritu, con mayúscula, es Espíritu Santo, dijo a Felipe, un diácono, acércate y júntate a ese carro. Hechos 8:29. Inciso 5. El Espíritu Santo habla a nuestro espíritu. Dice la Biblia en Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. No nos habla al oído físico, sino al oído espiritual. Porque sí tenemos un oído espiritual, los hijos de Dios. Como enseña Enrique Blackaby en su libro Mi experiencia con Dios. Dios habla por medio del Espíritu Santo a través de la Biblia, la oración, las circunstancias y la iglesia. También cuando oramos, Dios nos habla. Estamos acostumbrados a pensar que cuando oramos solamente nosotros hablamos, pero también el Espíritu Santo nos habla. Por eso encontramos calma, consuelo, porque aunque no estamos muy conscientes de eso, el Espíritu Santo nos contesta mientras nosotros oramos. Bueno, y pasamos al inciso E. No cualquier persona oye la voz de Dios.
¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz. ¿Quiénes oyen la voz? Mis ovejas, dijo Cristo, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. También dice en Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. El que no es de Dios no oye, no capta cuando Dios le habla por medio de su Espíritu Santo. Si usted no oye cuando Dios le habla, tal vez sea porque no es cristiano o porque siéndolo, pues no pasa tiempo con el Señor. Y en la parte 2 vamos a ver que Dios atiende hoy el clamor individual de cada persona. Inciso A de la parte 2. Cuando tenemos problemas familiares, como en el caso de Agar, ¿se acuerdan de Agar? La madre de Ismael, hijo de Abraham. Bueno, cuando huía de Sarai, he aquí, dice en Génesis 16:11, dice allí, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Así que Dios se comunicó con Agar, a que así se llamaba la mujer. Número 2. Cuando Ismael lloró a punto de morir en el desierto porque tenía sed, y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo, ¿se fijan? Llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos, porque ella no lo había visto, y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Eso dice en Génesis 21 del 17 al 19. Inciso B. Cuando Dios trabaja en el corazón de una persona y ésta responde con oraciones y obediencia a la palabra de Dios, como en el caso de Cornelio, ahí también Dios habla, Dios se comunica. La Biblia dice en Hechos 10 del 1 al 4, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Hechos 10 del 1 al 4. Inciso C. Tú y yo, cuando oramos conforme a sus propósitos, nos habla también. Dice la Biblia en 1 de Juan 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, en Dios,
que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Tercera parte del mensaje. Dios se interesa hoy en nuestras necesidades humanas. Inciso A. ¿Qué necesitamos? Entre otras cosas, comida, bebida y vestido. Pues Mateo, el Evangelio según Mateo, capítulo 6, versículo 31 y 32, dice en la Biblia: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles, es decir, los no cristianos, en aquel tiempo eran los gentiles, eran los no judíos, hoy serían los no cristianos. Ellos buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Según San Mateo capítulo 6, versículos 31 y 32. Inciso B. Todo lo demás que realmente nos haga falta. En Filipenses capítulo 4, versículo 19, el apóstol Pablo escribió en la Biblia: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todo lo que necesitemos, casa, muebles, vehículo, lo que necesitemos, Él va a proveer. No promete estar dando lujos, pero nos va a hacer falta. Ni casa, ni muebles, ni vehículos, aunque no sea de los más caros, pero los vamos a tener. Inciso C. Dios se interesa también en proveer para nuestras necesidades emocionales. Él provee cónyuges, como en el caso de Ruth y Booz. Y respondiendo Booz, dice la Biblia en Ruth 2, versículos 11 y 12. Y respondiendo Booz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ruth 2, 11 y 12. ¿Cuál es tu necesidad en esta vida temporal? ¿Cuál es? Ponla en las manos de Dios. Ponla en las manos de Dios. Dios está interesado en esa necesidad que tú tienes. Pero tienes que refugiarte. Tienes que refugiarte en Dios, como lo hizo Ruth. Porque dice la Biblia también en Salmos 34:10, los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Y número 4 del mensaje, la parte número 4. Dios se manifiesta hoy a los que lo aman y obedecen. En Juan 14:21 dice la Biblia: el que tiene mis mandamientos y los guarda quiere decir obedece, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Está hablando Cristo. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Estas palabras de Jesús nos dejan muy claro que la relación que Él inició con nosotros es una relación verdaderamente práctica.
Él prometió manifestarse a los que lo aman y obedecen sus mandamientos. El que ama y obedece a Jesús es amado de manera especial por Dios Padre y por Jesucristo mismo. Ese amor especial hace que Dios se manifieste a la persona. Tratar con Dios no solamente es un asunto de fe, sino también de experiencia cotidiana. Dios es tan real y aún más real que tú y yo. Y los cristianos no solamente lo debemos creer, sino también lo debemos percibir. Obviamente, ni los cristianos podremos experimentar la presencia cotidiana de Dios en nuestras vidas si no le amamos y obedecemos, porque esas son las condiciones que puso Cristo en este texto. El que tiene mis mandamientos y los guarda, es decir, y los cumple, ese es el que me ama. Eso dijo Cristo. Todos los cristianos los tienen, pero no todos los guardan. Me refiero a los mandamientos del Señor. Todos los humanos y todos los cristianos especialmente lo tienen los mandamientos, pero no todos los guardan. La manifestación cotidiana de Dios en nuestra vida personal se hace posible gracias a otra promesa para los que lo aman y obedecen la Biblia. En el Evangelio según San Juan capítulo 14, 23 dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. O sea, que va a vivir junto a nosotros, con nosotros. Dios viviendo en y junto al cristiano amoroso y obediente se deja percibir tan claramente como la carne y la sangre lo pueden soportar. No se nos presenta más porque no lo podríamos soportar como humanos que somos. Pero Él sabe hasta dónde nosotros podemos aguantar que Él se manifieste a nosotros sin que nosotros suframos. En conclusión, la cotidiana manifestación actual de Dios. Ese fue el título de nuestro mensaje. La cotidiana manifestación actual de Dios. Hoy muchos se basan en sueños, visiones u otras experiencias místicas para decir que Dios les habla. Estas experiencias místicas pueden ser reales o imaginarias. Eso no es tan relevante. Lo relevante es que muchas de estas personas usan esas experiencias reales o supuestas para engañar y defraudar a la gente. Por eso muchos cristianos están pensando que es herético decir que Dios se manifiesta hoy. Por eso en esta ocasión hemos visto con soporte bíblico que Dios sí se manifiesta todavía en pleno siglo XXI, pero lo hace bajo ciertas condiciones. En resumen, ¿de qué hablamos? Bueno, tuvimos 4 partes del mensaje de la cotidiana manifestación actual de Dios. Número 1, Dios habla hoy y se le puede escuchar. El requisito es ser oveja de Jesucristo. Número 2, Dios atiende hoy el clamor individual de cada persona. La condición es orar conforme a sus propósitos. Tercero, Dios se interesa hoy en nuestras necesidades humanas, pero tienes que refugiarte en Él
como lo hizo Ruth, porque los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Salmos 34, 10. Y número 4. Dios se manifiesta hoy a los que lo aman y obedecen. No permitamos que la actitud dolosa o equivocada de quienes se basan en sueños, visiones o experiencias místicas, no permitamos que nos desanimen de creer y disfrutar de la verdadera y cotidiana manifestación actual de Dios en nuestras vidas, porque Dios es una realidad. Los cristianos lo sabemos, lo creemos y lo experimentamos. Que el Señor les bendiga.